Buenas tardes y bienvenidos, Versión de Arte. Una exposición de dos artistas internacionales está actualmente ocupando el espacio de la Galería Cibrián de San Sebastián. Ella es, voy a leerlo, Natsuko Uchino, de Japón, y el artista invitado masculino es Magni Moss, de Suiza. Y me acompaña pues Martín Laitet. Que es el que, bueno, pues con él vamos a hacer una visita de esta exposición, donde, como decía, el título es Campos, leyendo un poco el panfleto que ofrecéis para enterarnos un poquito de cuál es el tema o por dónde los artistas han intentado dar su recurso artístico creativo. Hablan mucho de la naturaleza, cómo ella se recicla, cómo tiene su materia, su pigmentación, todo es aprovechable y todo es para poder utilizarlo y hacer estas maravillas que vamos a ver ahora. Pero como estás tú aquí y conoces mejor a los artistas, Martín, me vas a ayudar a ofrecer a nuestros telespectadores una versión, quizás tuya, unido a lo que seguramente te han contado ellos dos, y vamos a entender mejor seguramente este trabajo tan interesante. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, claro. Esta exposición ha sido es un dúo entre los dos artistas y presentan obras individuales, tanto como obras hechas en colaboración. Eso es. Las obras hechas en colaboración son muy recientes y han sido realizadas en las casas de ambos artistas. Uno vive en ¿Suiza? ¿Suecia? Suecia. Ah, en Suecia. Sí. Eso, Magni, me imagino. Magni vive en Suecia, sí. En la mitad de la nada. Wow. Y Natsuko vive en la otra mitad de la nada, en Francia, en un pueblo perdidísimo. Y bueno, pues las obras que vamos a ver en colaboraciones están hechas de esta doble geográfica, digamos. Muy interesante. Empieza por este lienzo que tenemos, ¿no? Sí. De Natsuko. Eso es en colaboración. En colaboración los dos. Esta ahí es un poco, no es muy convencional poner una obra justo enfrente del despacho, pero bueno, ha sido una obra muy, muy libre, muy naif también, en cual figura pues la casa de Natsuko como si fuese dibujada. Esto, ¿no? Me imagino, muy infantil, exactamente, naif, sí. ¿no? Sí. Y luego vemos estas naturalezas que son como, ¿podemos tocar o es muy frágil esto? Para ver, ¿esto es pegado? Es imprento. Ah, muy bien. Como dices tú, la... ¿Litografía, serigrafía? No, es un proceso químico el nombre está completamente olvidado. Es una mezcla de tanino y de sulfato de hierro. Ajá. Tiene un nombre peculiar. Es como una estampación, quizás. Exactamente, sí. Vale. Sí. Muy interesante. Desde luego, ya se ven que los colores son muy inusuales, es decir, no es habitual encontrarnos con estas paletas de colores que vamos a ver luego dentro en la sala grande. Y bueno, pues sigue. Es como si la naturaleza hubiese dejado una huella en las obras. Por eso son tan ambos caóticas y hay cierta también motif que se crea alrededor. Bueno, pues si os parece, vamos a entrar, Martín, y vamos a visitar ese espacio tan curioso que tenéis una galería. Sabemos que de San Sebastián sois un poco el espacio diferente, ¿no? Donde incluso los artistas no son tan locales, intentáis también trabajar con gente del País Vasco, pero aportáis otro país, otra manera de entender incluso, ¿no? Con la creación, y eso nos viene muy bien. Porque, bueno, como alguna vez he dicho, no tenemos que desplazarnos casi. Al acudir aquí en esta galería, pues podemos ver qué se hace en otros países, porque pues es muy difícil, ¿no? Sí, gracias por decir eso. Y nada más que empezar la exposición, empezamos con... Eso es una obra de Natsuko Uchino, como lo has dicho, ella es franco-japonesa en realidad. Y eso toma la forma de un noren, que son esas telas que en Japón, sobre el suelo. Sobre el suelo. Nada más entrar en las casas hay eso.
como recibimiento en el hall, instalan como unas telas que son tintas, me decía Natsuko el otro día cuando hablé con ella el día de la inauguración, que son procedentes de minerales puros, ¿no? Donde ella los prensa, en fin, los trabaja para conseguir este azul tan peculiar, porque es muy especial este azul que me dijo además índigo, pues. No es índigo, ¿vale? Está hecho con tanino, que lo extrae de los minerales. Eso sí. Muy interesante, sí. Y es un proceso que recoge un poco toda la exposición, menos en las obras de Magni, que él es un pintor con una práctica muy orientada sobre los materiales, pero él no usa este proceso. Natsuko sí, y cuando las obras en colaboración también. Bueno, pues vamos hacia adentro y bueno, es verdad que las obras están como intercaladas, ¿verdad, Martín? Sí. No hemos querido separar la obra de ninguno, sino que se entrecruzan e incluso dialogan, porque hay una instalación clarísima, ¿no? Sí, es un encuentro. Eso es, un encuentro donde además empatizan muy bien y armonizan de maravilla. Pues gracias. Sí, era lo fundamental claro. de esta propuesta, ¿no? Sí. Bueno, esta lana, por ejemplo, porque me comentaba Natsuko, qué interesante. Sí, la lana tiene una historia... Muy peculiar. Muy peculiar, sí. Son obras de fieltro. Eso es. En realidad lo han empezado en 2017 con esta. Esta era la primera. La primera. Le había invitado, tenía otro proyecto en San Juan de Luz y hemos trabajado con lana del País Vasco. Hay una raza de ovejas en el País Vasco que se llama la Manège, con cabeza negra, que produce una lana muy peculiar y bueno, todo el sector alrededor de esta lana está un poco en declive. Sí, en declive porque la industria textil no la quiere, pero tiene otras propiedades como aislante, bueno, tiene muchísimas. Y Natsuko, que siempre está al tanto del mundo rural y de las culturas un poco locales en donde ella interviene y expone, pues se ha apropiado este material y ha hecho fieltro. Fieltro se hace con lana así, nada más que con jabón, agua y frotar muchísimo. De ahí es el espesor que tiene. Eso es. Porque prácticamente no tiene prensa, no está aplastada, es simplemente unida para que se crea esta unión de lanas para hacer esta tela, vamos a decir, ¿no? Lona. Y luego, claro, tenemos el tema otra vez del color. Sí, eso es índigo. Eso es índigo. Y en la otra obra también con tintas naturales viene a hacer esos motifs abstractos que dispone de manera muy libre y eso crea... Bueno, y nos hace ver también, no sé, permíteme que te diga, yo sí que veo las capas de la tierra, ¿no? Podrían ser esos, porque en el texto que habéis añadido como introducción a la exposición habláis del gusano que entra por la tierra y tal. Bueno, aquí parece, ¿no? Un poco, tiene una lectura que se asemeja un poco al que nos hacéis como honor, ¿no? A la entrada de la exposición, y vemos esas capas de yuxtapuestas, no una encima de otra, con esa mancha azul que podría ser pues esas concavidades o cavidades del gusano que ha pasado. Es cierto. Es una lectura. Es una lectura, ¿no? Es una lectura, pero es buena porque esos movimientos terrestres, ¿se puede decir? Sí. Terrenales. Terrenales, gracias. Mucho mejor dicho. Pues recorren un poco toda la exposición. Que sea de manera metafórica o física. Física en las obras en colaboraciones, donde hay microorganismos que de repente crean motif, o metafórica, como acabas de decir. Por ejemplo, si observamos esta lona, que esta es de Magni, me imagino. Esa es de Magni, es del 2017. Eso es. Vemos, hablando con Natsuko me decía, mira, el lino, la importancia de la tela, de cómo la prepara Magni, ¿no? Porque tanto un material como otro, me decía, tiene telas de lonas de velas de barco, redes, también me comentaba, pero fabricadas y trabajadas con una pasta, me imagino, ¿no? Que él
cocinará a su manera para que luego con un simple gesto, después de haber estado manipulando la superficie de la lona, con un simple gesto se encuentre, ¿no?, la tinta o el material con, bueno, pues con esa dejadez medio virtuosa, medio camuflada, medio, ¿no? O sea, la importancia de la preparación, quiero decir, ¿no? O sea, es una escuela como casi clásica, podemos decir, ¿no? Es una visión de la pintura muy clásica, también muy experimental y empírica, en cual, como acabas de decir muy bien, cada gesto tiene la misma importancia. Claro. Que sea la línea, el color o la preparación de la tela. Para Magni Magni controla muy bien todo lo que es el material pictórico y luego hace Qué interesante. Una exploración muy libre de ello. Y entonces, para que se vea o que se valora un poco este experimento, pues sí que se tiene que ver todos los gestos desde la preparación de la tela hasta la línea más sofisticada. Bueno, y como decía, hay esta semi-instalación o casi instalación, ¿no?, donde vemos esta pieza de cerámica de Natsuko, eso es. Sobre una peana, pues bueno, pues como tiene que ser, ¿no?, con tierra de ladrillo, y ahí está también esa lectura más, bueno, pues quizás más de construcción, ¿no?, fabricada con algo más poético, más... Lo has leído perfectamente. Eso es muy de Natsuko, hacer este tipo de dispositivos, con peanas, con objetos encontrados, en general no muy lejos del ámbito, del contexto de la exposición. Escombros, no sé, pues eso, trozos de madera. Qué interesante. Ya se displaya. Ahí hay muy pocos, hay solo dos que vienen como a alumbrar un poco la exposición. Pero la lectura es esa, son ¿cómo se dice? Pedestales. Sí, como peanas. Peanas, gracias. Precarias, digamos. Eso es. Que le van muy bien porque encima son peanas que tienen esa mancha también, ¿no? Que ellas mismas han, bueno, por el material con el que están hechas, el ladrillo, pues conjugan muy bien con incluso las telas que están en las paredes, ¿no? Sí. Esto es otra vez de Magni. Eso es de Magni, sí. Magni. Y ahí nos propone dos obras que son mucho más contemplativas, digamos. Una es de aceite sobre... aceite, sí, óleo, pero no, sobre lino. ¿El lino? Y la otra es pintura acrílica. Ajá. Esta puede ser la... Bueno, es que es difícil. Este es óleo. Óleo, ¿no? Sí. Tiene más fuerza este, sí. Y bueno, Magni es un pintor, bueno, vive en un contexto aislado y tiene su trabajo tiene muchísimas referencias obviamente al mundo del arte o pues aquí a la modernidad, pero también tiene referencia en el contexto en el cual se ha producido la obra. Él se va a pescar, él va al río, y mientras esos momentos de vida pues pinta, y esos elementos pues se encuentran, o esos momentos fugaces, no sé si se dice. Sí. Muy bien, se encuentran en su obra, digamos. Son casi como impresiones del instante que ha vivido, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, pues son como diálogos constantemente, ¿eh? Me parece como que quieren parar una emoción. Sí. Y al final pues son, bueno, como episodios, pequeños episodios que se muestran con esa sutileza del material, de cómo luego hay una preparación anterior, en fin. Bueno, vemos luego que las escalas varían muchísimo, tenemos desde obra bastante pequeña con mucho más grande, y que aquí, claro, con esta sala tan amplia, pues no apreciamos, pero esto ya son cuadros de 2 metros por lo menos, o más, más de 2 metros por 1 metro o así, ¿no? Y aquí sí también hay una especie como de estampación que volvemos a encontrar. Del mismo color, sí. Eso es, del color azul que hemos dicho, que índigo, ¿no? Que está ahí siempre como permanente en alguna de las piezas de Natsuko. Y esta vez, fíjate que, bueno, yo vine con mi hija y me decía, mamá, son arañas. Bueno,
no sé si realmente tenemos que ver eso, pero sí que tiene algo con lo animal, lo vegetal. Estamos siempre en ese mundo, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Estamos ahí, por ejemplo, el silk, ¿La tela? La tela, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Silk. Ya se me olvidó ahora. Silk. No, seda, perdón, seda, sí, claro. La seda. La seda ha sido muy mal tratada. Ajá, o sea, le han dejado fuera, claro. Obviamente, lo han dejado fuera y entonces esos micromovimientos de araña, de insectos, de hojitas, pues sí que son visibles, pero casi como una vibración, digamos. Lo increíble con la seda es que es un material extremadamente resistente. Ajá. A lo que es el tiempo, o sea, se puede quedar fuera sin mover casi. Y entonces luego crea esta especie de impresiones, digamos. O sea, que absorbe bien los accidentes que en ella pueden surgir y luego se quedan de forma permanente y no sufren un cambio en el tiempo. Interesante saber. Y ahí hay muy pocas, en realidad, intervenciones de los artistas. Se ve como esas rayas... ¿Esto es de los dos? ¿Entiendo? Sí, eso es una colaboración. Vale. Esas rayas vienen de un gesto y luego se ve como... parece como óxido, ¿podría ser eso? Sí, eso es óxido. Hay cera de abejas. Hay varios gestos que se sobreponen, pero en realidad... es el hecho de dejar la tela fuera y hacer que todo se incruste en ella que hizo la obra. O sea, que en realidad es la propia vida, ¿no? Sí, el dejar estar. Que eso es, que está actuando sobre la tela en un tiempo y luego ya, pues al cabo de un momento, pues ver qué ha ocurrido, ¿no? Me dices hoy que tenemos 3 minutos, ¿vale? Martín. ¿Qué crees que tendríamos que sobresaltar? Bueno, aquí vemos que aquí tenemos ya más el pintor, ¿no? Seguimos con Magni, sí, claro. Que hizo eso después de pescar. No, este cuadro es increíble porque tiene una calidad casi de, ¿cómo se llama esto? De cerámica, los azulejos. Azulejos. Azulejos, sí. Gracias. Tiene para mí una calidad así como de... Parecida a eso. Que no tiene nada que ver con el óleo sobre tela. Eso volvemos con el mismo orden de como la Natsuko. Entrada, eso es. Y bueno, yo creo que... Igual podemos terminar con la última obra en colaboración. Esta, ¿no? La gris, esta es muy bonita además. Esta es preciosa, parece incluso una mano, casi parece que estamos en una especie como de pared prehistórica, ¿no? De roca, y esto es como, ¿no? El gesto, no sé, cuéntanos entonces. Bueno, es el mismo proceso que la obra que acabamos de ver sobre seda. Aquí es una tela de algodón. Entonces no tiene la misma calidad visualmente. Pero el proceso siempre es la oxidación del sulfato de hierro con el tanino. Y es increíble ver cómo según el material usado, el color va cambiando, todo va cambiando. Sí. Y bueno, la colaboración entre los dos en realidad ha sido muy libre y dejar que las cosas se hacen con mínimo gesto y luego ver el resultado. Bueno. Una exposición, como decía antes, en una galería Cibrián, que es ya habitual encontrarnos con otros formatos, otras ideas que efectivamente pues, dan cabida al momento del siglo XXI que estamos. Como no experimentar, buscar, en realidad siempre estamos ahí, ¿no? Intentando provocar también que sucedan cosas como estas, ¿no? Vamos a dejar que ocurra por sí mismo, por pura naturaleza, ¿no? Claro. Y luego al artista encontrarlo como otras veces lo hemos hecho mirando solo, ¿no? Momentos que hemos visto un atardecer, una lluvia, y después de la emoción que nos ha provocado esa imagen, lo hemos intentado de una manera humilde plasmarlo.
Así que, Martín, ¿hasta cuándo está la exposición? Hasta el 9 de septiembre. Bueno, tenemos muchos días todavía para disfrutar de ella. Daros la enhorabuena, sobre todo a ellos dos. También, por favor, diles que nos ha gustado muchísimo. Gracias. Siempre es interesante entrar, además, con un poco de ayuda, porque no es lo habitual, como decía. Y yo creo que entre la entrevista y el texto, y vosotros que siempre estáis dispuestos a ayudar al espectador, pues os damos las gracias de esta calidad de trabajo. Así que, a seguir. Martín. Muchísimas gracias. Y ustedes siempre digo lo mismo, disfruten. Estamos aquí en San Sebastián, estamos en época de verano, tiempo suficiente para poder acudir a ver lugares como la Galería Ciprián, donde siempre nos sorprende la calidad. Muchísimas gracias, hasta otro día. Adiós.